Hola, ¿qué tal estudiantes? ¿Cómo están? Esperemos que todos estén bien. El día de hoy vamos a impartir un nuevo tema con respecto al tema de análisis vectorial, parte uno. Con respecto al tema de vectores, tiene que ver mucho con los puntos cardinales. Nos puede hablar también de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Estas dos magnitudes es de acuerdo a su clasificación por su naturaleza. En la imagen observamos una persona orientado respecto a los puntos cardinales. El sol sale por el este, que se relaciona con el brazo derecho de la persona. A la izquierda está dirección oeste, para adelante está al norte y para atrás, más abajo sería el sur. Más o menos por ahí manejamos lo que es direcciones. Muy bien. Ahora nos preguntamos, ¿qué es un vector? Podemos decir que un vector es una representación de un elemento matemático. Se representa mediante una flecha. Este vector sirve para representar magnitudes vectoriales. A continuación podemos relacionar el vector como una flecha. Si es una flecha, tiene un origen o cola y tiene una cabeza llamada dirección. Abajo tenemos vectores relacionados con tres ejemplos, en la cual representa la dirección de las magnitudes vectoriales. Recuerda que los vectores son segmentos de recta orientados. En la primera imagen observamos un móvil que se mueve a la parte derecha, cuya velocidad se maneja con la letra V, y recordar que la velocidad es una magnitud vectorial. Si hablamos de magnitudes vectoriales, tiene una dirección. En este caso se orienta a la parte derecha. Si nosotros queremos saber de repente su módulo de ese vector, se le conoce como rapidez de dicha velocidad. Podemos poner un ejemplo que sea de 5 metros por segundo. En el siguiente ejemplo observamos una persona trotando con una cierta aceleración. Si se traslada de un lugar a otro la persona, esta aceleración es una magnitud vectorial en la cual la persona se dirige a la parte derecha. También podemos decir que si se desplaza, tiene un módulo de desplazamiento del vector de color azul, y ese vector es llamado desplazamiento D. Si queremos poner un ejemplo, ¿cuánto mide este desplazamiento? Sería entre barras de dicho desplazamiento. Entonces ahí ya se maneja lo que es distancia, longitud como distancia. Por ejemplo, puede ser que el módulo de ese desplazamiento sea de 5 metros. Quiere decir que la persona se ha desplazado 5 metros. En el siguiente ejemplo observamos una persona empujando una caja, un bloque, donde para mover este bloque tiene que aplicar una fuerza, y esa fuerza tiene una dirección vectorial a la parte derecha. También podemos decir que la persona aplica una fuerza que se mide en newton. Por ejemplo, 5 newtons a la parte derecha. Las partes más importantes de un vector podemos verificar en el primer recuadro. En el primer recuadro observamos una línea roja, en la cual es la línea de acción conocida como dirección. Esta dirección es horizontal, paralela al eje X o al eje de la axisa X. Si por ahí de la línea roja, la dirección, trazamos una flecha de color azul, esta flecha se le llama vector A. Se le nota de esta manera, y donde esta flecha tiene un punto de origen llamado punto de aplicación. Este punto se le llama punto de origen o punto de aplicación, donde la parte de la cabeza se le llama sentido, ¿ya? Y el sentido es hacia la derecha. Si nosotros queremos medir cuánto es el tamaño o cuánto mide como longitud esta flecha de color azul, sería justamente llamar módulo del vector A, donde se denota con barras al costado de dicho vector. Por ejemplo, el módulo puede ser 5 unidades, 10 metros, 5 centímetros, etc.
Por la parte derecha también observamos los elementos de un vector, donde la primera me dice que el módulo del vector A es sería el valor numérico con su respectiva unidad de medida en el sistema internacional. Si es una medida, sería una magnitud de dicho vector. Normalmente se expresa a escala. Por ejemplo, 5m significa 5 metros de longitud, 5n mayúscula representa 5 newton de fuerza y 5 metros por segundo representa la velocidad, o mejor dicho, la rapidez de 5 metros por segundo. Muy bien, ahora pasamos a la segunda gráfica. De la parte de abajo vemos un plano cartesiano, un eje X y un eje Y. En el eje X se le llama eje de la abscisa. Normalmente el ángulo θ es la dirección que se forma por la línea de acción de dicho vector de color verde y la abscisa positiva respecto al eje horizontal. Eje horizontal y la línea de acción de dicho vector formaría el ángulo trigonométrico θ. Este ángulo θ tiene un sentido antihorario por trigonometría. Entonces, si es dirección, vamos por aquí en la número 2, se representa con la letra θ, nos dice que está dado por el ángulo formado por el vector A y el eje X positivo del plano cartesiano. Normalmente es abscisa positiva, o también se le llama semieje de la abscisa positiva. También observamos que ese vector es transversal, en la cual representa de color verde vector A. Su origen ya sabe que es el punto de aplicación y el sentido es la cabeza de dicha flecha. Y el tamaño se le llama módulo del vector A. Dicho lo anterior, hemos visto que el punto de aplicación está dado por el origen del vector. 4 sería el sentido en la orientación del vector, lo que indica la punta o cabeza de flecha del vector A. Esto sería el sentido. En la número 2 representa los tipos de vectores, en la cual la primera me dice vectores coplanares. Son vectores que se encuentran en un mismo plano, donde el plano representa un plano dimensional o en forma de paralelogramo. Ese paralelogramo, conocido como plano, en la esquina tiene un nombre que se le pone plano P. En ese plano están los vectores A, vector B y vector C en diferentes direcciones. Por lo tanto decimos que los vectores A, B y C son coplanares. B, el siguiente sería vectores concurrentes. Son vectores cuya línea de acción se intersectan en un mismo punto en común. Este punto, según la gráfica, lo he llamado punto P, en la cual las líneas de acción de color rojo se cruzan entre sí, donde hay un punto de coincidencia, y también en cada línea de acción pasaría por ahí una flecha llamada vector. Esta flecha de color verde, por el punto P también ha pasado este vector flecha de color rojo, y también va a pasar este vector de color azul. Entonces decimos que los vectores A, B y C son concurrentes. Hay una observación en la parte de abajo, a que llamamos vectores colineales. Simplemente son vectores que están en una misma línea de acción. Si está en una misma línea de acción, significa que son colineales. Puede estar en diferentes sentidos, pero contenidos en una misma línea. Por la parte de abajo observamos vector A en dirección derecha, vector B en dirección izquierda y el vector C en dirección a la derecha. La siguiente es vectores paralelos. Son vectores cuya línea de acción son rectas paralelas unas con otras. Por acá observamos tres líneas de acciones en paralela. Si está en paralela, esto es la simbología. Dos palitos de manera inclinada. Significa que las líneas son paralelas. Si las líneas de acción son paralelas de color rojo, podemos concluir que los vectores A, el vector B, el vector C
y el vector D también son paralelos. No solamente puede estar de manera horizontal, los vectores pueden ser paralelos de manera transversal, inclinado, pero en diferentes direcciones. Tienes que concluir que la línea de acción tiene que ser paralelas. Muy bien. La siguiente, vectores iguales, nos menciona que dos o más vectores serán iguales cuando tengan la misma dirección y el mismo módulo. En la gráfica observa que la línea de acción en sí tiene que ser paralelas. Por acá en la parte de abajo cruza una línea de acción secante entre la línea horizontal, y por cada vector A y el vector B forma un ángulo inclinado. Por acá observamos que es alfa y beta. Para que sean vectores iguales, nos dice que los vectores tienen que tener el mismo sentido. Si tiene el mismo sentido, también tendrá la misma dirección. O sea, los ángulos de inclinación son iguales. Recuerda que los ángulos de inclinación es con respecto a la línea horizontal y la línea de acción inclinada. Alfa y beta son iguales. También observamos que el módulo del vector A tiene que ser igual al módulo del vector B. Por ello se concluye que los vectores son iguales. La siguiente, vectores opuestos, nos menciona que son aquellos que tienen igual módulo, pero direcciones contrarias, o sea, direcciones opuestas. Por esa parte observamos un vector llamado C. Si cambiamos el sentido, lo he puesto de color rojo, también cambias el signo del vector C. Si el vector C era positivo, ahora sería negativo. Por eso se llama vectores opuestos. Los signos son contrarios, más no el módulo. Solamente las direcciones son contrarias, o sea, son opuestas. Número 3. La suma de vectores. Una suma vectorial consiste en encontrar un vector único que sustituya a todo un conjunto de vectores. Este vector recibe el nombre de vector suma o resultante. Si es resultante sería R vector. Hay dos casos en los cuales debemos tener en cuenta. Me dice suma de vectores paralelos. Por acá, la resultante del vector es igual vector A más vector B, cuando son vectores paralelos. Caso 1 me dice, para dos vectores paralelos con la misma dirección, simplemente hay que sumar. Si observamos que el vector A y el vector B son paralelos, podemos concluir que encontramos una resultante llamada máxima o la máxima resultante, donde equivale a la suma de los módulos de cada vector. Entonces, se puede sumar siempre y cuando tenga el mismo sentido y sean paralelos. En la siguiente, que es caso 2, para dos vectores paralelos con dirección contraria, o sea, dirección opuesta. Por aquí observamos dos líneas de color rojo, son líneas de acción. Si son paralelos, los vectores también son paralelos, pero en este caso dirección contraria o dirección opuesta. Por acá observamos que el vector A, como módulo o el tamaño, es mayor que el módulo de tamaño del vector B. Pues en este caso podemos restar el módulo del vector A menos el módulo del vector B. Con esto encontraría la resultante mínima. En conclusión, con respecto a los dos anteriores, decimos, si observamos dos vectores, en este caso A y B, si estos dos vectores van en una misma dirección, se suman. Recuerda que entre los vectores formaría un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, la resultante es máxima y tiene la misma dirección, se tiene que sumar, porque tiene el mismo sentido. Por acá ponemos el vector A más el vector B. Se suma porque tiene el mismo sentido, la misma dirección. En la siguiente B sería, dos vectores van en direcciones contrarias, entonces se restan. Y recuerda que el ángulo formado entre los dos vectores formaría un ángulo llano, o sea,
de 180 grados. Si el vector B lo movemos en la misma línea de acción, coincidimos su punto de origen, significa que se ha formado un ángulo de 180 grados, media vuelta o ángulo llano. Por lo tanto, las direcciones son contrarias y por acá tenemos que restar. Supongamos que el vector A es mayor que el vector B. La resultante mínima es igual al vector A menos el vector B. Ahora pasamos a resolver algunos ejercicios en los cuales identificamos algunos conceptos importantes, los módulos, dirección y el vector. En la primera me dice cuál es la dirección de un vector. La dirección de un vector simplemente es el ángulo que está formado por la inclinación de la línea de acción, o sea, respecto a la flecha llamado vector, y el eje horizontal o eje de la axisa. Otros dicen semieje de la axisa positiva. Por aquí vamos a ver la respuesta. Entonces la respuesta sería: la dirección de un vector es el ángulo formado por el vector y la línea horizontal. Esta línea horizontal se refiere al eje de la axisa, eje X. En la siguiente, número 2, dice el módulo del vector. ¿Qué representa? Representa el valor numérico, un valor con su respectiva número y su unidad. La unidad representa en el sistema internacional. Entonces, como respuesta podemos decir que el módulo representa el valor del vector. Número 3. Me dice calcula el módulo y la dirección del vector B. Por acá me da una imagen, solamente reconocer. El módulo, en pocas palabras, quiere decir que cuál es el tamaño de dicho vector, cuánto mide. La medida es 10 metros. Recordar que el módulo representa entre barras de dicho vector B. Ahí sería que el módulo sería 10 metros. Eso sería el tamaño, cuánto mide dicho vector. La dirección simplemente es el ángulo de inclinación respecto al horizontal y respecto al vector. En este caso me dice que es de 30 grados sexagesimal. Eso es la dirección. Mientras que el vector, hay libros que lo representa combinando los dos anteriores. Sabemos que el vector sería vector y su respectiva flecha, vector B. Esto es igual a su módulo, que sería 10, e inmediatamente se tiene que poner una simbología como si fuera una L. Dentro de esa L tiene que ir la dirección que hemos puesto anteriormente, 30 grados. Muy bien. Entonces, combinando el módulo y la dirección, representa dicho vector llamado B. Ya, esto sería la representación total del vector. Por aquí, número 4, me dice calcula el módulo y la dirección del vector A. Ya, de aquí para adelante vamos a mantener solamente dos características. El módulo del vector A, o cuál es el tamaño del vector A. Por acá me dan unidades, hay que contarlo. 1 metro, más 1 metro, más 1 metro y más 1 metro. Justamente sumamos, me daría 4 metros. El vector, su módulo sería 4 metros. La dirección sería respecto al horizontal y la flecha del vector A. ¿Qué ángulo forma? Formaría 40 grados sexagesimal. En la siguiente, número 5, hay que responder varios incisos. En la primera dice cómo se denominan los vectores que concurren en un solo punto. Por acá la respuesta sería vectores concurrentes. Esto sería la respuesta. En la siguiente me dice cómo se llaman a los vectores que pertenecen en un mismo plano. La respuesta sería vectores coplanares. En la siguiente me dice calcula el módulo del vector resultante. Para poder efectuar un vector resultante ya con valores numéricos, siempre debes tener en cuenta en vectores paralelos o vectores en una misma línea de acción para poder sumar o restar. Siempre tienes que tener en cuenta el sentido. Puede ser a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Para este caso tenemos dos vectores que tienen el mismo sentido. En este caso observamos que se van a la derecha. 3 unidades mide el primer vector y 4 unidades mide el segundo vector. Solamente queda sumar 3 unidades más 4 unidades. Se suma porque tiene el mismo sentido
Y esto pasaría a ser igual a 7 unidades. En la siguiente es algo similar. También me pide determinar, calcula el módulo del vector resultante. Hay que observar que ahora los vectores tienen sentidos opuestos. Recordar que esto está en una misma línea de acción. Primero sería agarrar el mayor, 8 unidades. Se resta porque tiene sentidos contrarios o sentidos opuestos. Y se resta con 5. Lo restamos, me saldría 3 unidades. Si acaso por ahí me pregunta cuál es su dirección, entonces la flecha sería agarrar del vector mayor. Sería a la derecha. En el otro sería su dirección, la flecha para la derecha. Muy bien. En la siguiente E me dice lo mismo. Calcula el módulo del vector resultante. Por acá hay que sumar primero lo que tenga el mismo sentido. 6 más 3. Y el que se opone en sentido contrario sería el vector de tamaño 2. Para luego nosotros poder efectuar esta operación básica aritmético. 6 más 3 me da 9. Y menos 2 hay que restarle. Me daría 7. 7 unidades. Esto sería la resultante. Si en caso por ahí me pregunta cuál es su dirección, derecha o izquierda, siempre fíjate la suma primero del mismo sentido. Ganaría justamente 6 más 3 para la derecha, 9. Entonces su dirección sería para la derecha. En la siguiente te dice, calcula el módulo resultante de dichos vectores. Por acá también hay que mantener, primero mirando lo que se van a la derecha. Inmediatamente podemos sumar, ¿no? Mira, 10 más 3 hay que sumarle 13. 13 más 6, 19. Y luego restamos con el vector de sentido contrarios. Sería 3. Y por último, pasaríamos a restar. Me saldría 16 unidades. Recordar que estos vectores están en paralelo. Y la parte de arriba está en una misma línea de acción. Esto sería la respuesta. Si en caso por ahí me pregunta cuál es su dirección, entonces quiere decir que sería vector para la derecha. Flecha derecha. En la siguiente, G, me dice cómo se llaman los vectores que tienen las líneas de acción paralelas. La respuesta sería vectores paralelos. Esto sería tu respuesta. La siguiente me dice, calcula el módulo del vector resultante. Por acá tenemos vectores paralelos de manera vertical. Algunos vectores se van hacia arriba, otros se van hacia abajo. Primero observar ya qué vector sería el de mayor cantidad. Primero observamos que es vectores que se van hacia arriba. Primero vamos a ver 12 con 6 misma dirección. Luego sigue con el 1. 12 más 6 me da 18 y más 1 19. 19 unidades. Luego restamos porque los demás vectores se van en dirección contraria. En este caso reconocemos que es el vector de tamaño 10 unidades y el vector de 3 unidades. Por lo tanto, 10 más 3 me daría 13. Para que al final restemos. 19 menos 13 me daría 6. 6 unidades. Esto sería tu respuesta. Si en caso por ahí te pregunta qué dirección tendría, la dirección sería el mayor módulo. En este caso, vector hacia arriba. Flecha hacia arriba. Letra I me dice, calcula el módulo de vector resultante. Por acá tenemos vectores paralelos en sentido transversal. Y por acá observamos que los vectores que se van inclinados hacia arriba sería 10 y 14. Hay que sumarle 10 más 14, 24 unidades. Y el sentido contrario sería con respecto al tamaño 5 de este vector. 5 unidades. Y al final hay que restarlo. Me saldría 19 unidades. Si me preguntan la dirección, ya saben que sería inclinado, dirección hacia arriba. En la siguiente me dice, calcula el módulo y la dirección del vector n. Hay que reconocer que el tamaño está en escala de 3 en 3. Solamente sería sumar. El módulo del vector n sería
3 más 3, o sea, es igual a 6 metros. La dirección sería el ángulo formado por la axis horizontal o la línea horizontal y el vector llamado n. El ángulo que sería formado sería 150 grados hexagesimal. En la 7 me dice calcula la dirección del vector h. Si te pide dirección, me están pidiendo el ángulo alfa. En este caso no me menciona nada, tú tienes que ponerlo. Ponemos alfa. Recordar por ángulo llano, alfa más 120 me tiene que sumar 180 grados por ángulo llano. Encontramos alfa, encontramos la respuesta 180, mantenemos a la parte derecha, 120 hay que transponer para el otro lado con el signo opuesto y hay que restarlo 180 menos 120. Me daría 60 grados. Esto sería la respuesta de la dirección del vector h. En la siguiente me dice, calcula la dirección y el módulo del vector m. El vector m, primero su tamaño sería sumar todas esas unidades, 5 más 4 más 1. En resumen sería 10 metros. 10 metros sería el módulo de dicho vector m. La dirección vamos a llamarle ángulo θ. Ya sabe que es reconocer el valor numérico. Recuerde que el ángulo como dirección sería respecto a la línea horizontal y el vector inclinado, que formaría un ángulo obtuso de 130 grados. Eso sería la respuesta, la dirección de dicho vector. En la número 9 me dice, calcula el módulo del vector resultante. Por acá tenemos una gráfica, nosotros tenemos que resumirlo primero para un sentido. Voy a comenzar en poner como resultado poco a poco, primero dibujar una línea de acción nada más, y el vector que está aquí hay que poner su resultante. Primero mirando hacia abajo, o puedes comenzar aquí también, mirando hacia arriba, no hay ningún problema. Recordar que los ángulos son alfa, alfa y alfa. Si le tiene la misma dirección, significa que la línea de acción son paralelos. Si la línea de acción son paralelos, los vectores también son paralelos. Por lo tanto, podemos sumar y restar, dependiendo de la dirección. Voy a comenzar por aquí arriba. Esta dirección, observo que tiene 2. Otro sería el 2 aquí, van 4. Y parece que nada más. O sea, su resultante en esa dirección hacia abajo inclinado sería de 4 unidades. Ahora nos fijamos ya en esta dirección de forma transversal mirando hacia arriba. Observamos que es 1, esta unidad de flecha. El 3 también tiene la misma dirección, van 4 y el 5. Entonces por acá sería, en resumen, su resultante solamente para esa dirección 9. Entonces nuevamente podemos dibujar la misma línea de acción para poder saber con cuál dirección me quedo, siempre viendo el número mayor o el de mayor tamaño. La dirección sería así como resultante y el resultado sería restar 9 menos 4. Se resta porque tiene direcciones contrarias. Por lo tanto la respuesta sería 5. La resultante sería 5 unidades. Y la resultante sería R es igual 5 unidades. Esta sería tu respuesta. Clave la letra C. En la siguiente es algo similar, en la cual observamos nuevamente la gráfica. Me pide que calcule el módulo del vector resultante. Por acá tenemos las alternativas. Tú ya sabes que sumamos los vectores que se encuentran en la misma dirección. ¿Por qué salió 3? Ya sabes, en esa dirección observamos que es 2 y el valor unitario en esta misma línea de acción. Si tiene el mismo sentido, mirando hacia arriba de manera inclinada, sería su resultante en esa dirección 3 unidades. Recordar que esta línea de acción y los vectores son paralelos,
porque tiene el mismo ángulo o la misma dirección llamado alfa. Para el otro lado, ¿por qué salió 7? Flecha hacia abajo de manera inclinada. Sería justamente este vector 1 unidad y este vector de tamaño 6 unidades. Si tiene la misma dirección, el mismo sentido, hay que sumarlo. Me daría 7. Al final, tenemos que ahora poner la resultante, que sería la resta. 7 menos 3 me daría 4. Por lo tanto, la dirección mandaría dependiendo del valor de mayor tamaño como vector. En este caso observamos que es de 7. 7 mayor que 3, la dirección sería hacia abajo. Esto sería tu vector resultante. Y por último, por acá encontramos ya un caso particular donde encontramos vectores perpendiculares. Para eso nosotros tenemos que tener en cuenta el teorema de Pitágoras. Primero observamos en la gráfica que el vector A está horizontal y el vector B vertical. Si forma entre los vectores 90 grados, la resultante viene a ser el vector que sale del origen, vector R. Entonces por acá nosotros, como módulo nada más, podemos efectuar, ¿no? Supongamos que este vector B lo puede trasladar aquí. El 90 grados también pasaría aquí. Y por acá formaría un triángulo rectángulo pitagórico, en la cual ya puedes aplicar el teorema de Pitágoras. Muy bien. Entonces, debemos tener en cuenta que en esta posición hacia arriba, o podría ser hacia abajo, observamos que en el ejemplo nos menciona en dirección arriba, vertical, 16. Otro valor sería el 5 para hacia abajo junto con el 3. 5 y 3, sus vectores tienen dirección hacia abajo. Por lo tanto, sería restar. 16, esto 2 me sale 8. 16 menos 8 me saldría 8. Entonces la resultante sería acá 8 unidades, mirando hacia arriba. Ahora sería verificar para ese lado la resultante horizontal. Verificamos que es a la derecha o podría ser también a la izquierda. Eso va a depender. Acomodamos por aquí que la dirección ya no sería a la derecha, sino para el otro lado. Observamos el porqué. 9 más 5 me daría 14. 14 mirando a la izquierda es mayor que el vector de tamaño 8 unidades. Por lo tanto sería para este lado. Por lo tanto acá acomodando sería en dirección a la izquierda, la parte de abajo horizontal. Volvemos a verificar. Esto 2, 9 más 5 tiene la misma dirección, van 14 y se resta con del sentido contrario. 14 menos 8 me daría 6. Muy bien, ahora sería verificar lo siguiente. Recuerda que en los vectores, si uno es horizontal y el otro es vertical, formaría un ángulo de 90 grados, un ángulo perpendicular entre ambos vectores. Después vemos que la resultante sería un vector que sale del origen o de la intersección de ambos vectores. Por acá, más o menos, ese vector de color celeste sería el vector como módulo resultante. Para ello se aplica el teorema de Pitágoras. Si en caso no te acuerdas tu triángulo notable de 37 y 53, pasaríamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Tú puedes comenzar aquí con R, que es el tamaño del vector resultante, R al cuadrado. Yo inmediatamente estoy pasando ese exponente al cuadrado como raíz. En la parte de aquí va a ir el tamaño de un vector llamado cateto. Por acá sería 8 al cuadrado. Y por el otro lado sería 6 al cuadrado. Por esa parte efectuamos 8 al cuadrado sería 64. 6 al cuadrado sería 36. Si nosotros sumamos internamente en el radicando, 64 más 36 me daría 100. Raíz cuadrada de 100 sería 10. Solamente tomamos el valor positivo. Como longitud o tamaño de dicho vector siempre es un valor positivo. 10 unidades. Prácticamente esto sería
tu respuesta final. Muy bien, alumnos, esto sería un avance de la primera parte de análisis vectorial parte 1. Más adelante vamos a subir la segunda parte y la tercera parte, en la cual se le pide que cada uno de ustedes deben practicarlo o volver a verlo el video. Muy bien, alumnos, esto sería todo por hoy. Se cuidan bastante y nos reencontramos hasta un próximo video. Saludos a todos.